Crees que tu rutina matutina es dura. Imagina despertarte a las 2 de la mañana con el sonido de una campana, tropezando descalzo por pasillos de piedra completamente oscuros y permaneciendo de pie durante horas en una iglesia helada rezando. Todo antes del desayuno. Y por desayuno me refiero a un trozo de pan y quizá un poco de avena aguada. Si tienes suerte, bienvenido a la vida diaria de un monje medieval, donde la comodidad se consideraba un pecado y toda tu existencia estaba regulada hasta el punto de cuando podías hablar, rascarte o ir al baño. Cuando pensamos hoy en los monjes medievales, solemos imaginar a hombres pacíficos, con túnicas marrones, copiando manuscritos en salas bañadas por el sol o cuidando huertos de hierbas, mientras los pájaros cantan. Tal vez los imaginas elaborando cerveza y queso en monasterios rurales idílicos, pero la realidad era una vida de disciplina brutal, repetición agotadora, sufrimiento físico y tormento psicológico que quebraría a la mayoría de nosotros en pocos días. El monacato medieval no era una opción de vida para los débiles de corazón, era un compromiso de por vida con lo que esencialmente era una prisión espiritual, una donde entregabas voluntariamente tu identidad, tu autonomía, tus posesiones, tus lazos familiares y a menudo tu cordura en busca de la salvación. Las puertas del monasterio tal vez no estuvieran cerradas con llave, pero una vez que tomabas los votos, las cadenas invisibles de la obligación, la presión comunitaria y el temor religioso te ataban más eficazmente que cualquier restricción física. Así que olvidémonos de las nociones románticas y adentrémonos en la dura realidad de lo que realmente significaba ser un monje medieval. Podría soportar una vida donde hablar fuera de turno podía significar un azote público, donde cuestionar la autoridad podía llevarte al confinamiento solitario, donde cada momento de vigilia estaba programado, supervisado y escrutado, en busca de señales de pecado o desobediencia. Imagina tener solo 7 años cuando tus padres decidían tu destino. Los monasterios medievales aceptaban regularmente a oblati, niños ofrecidos por sus familias como sacrificios vivientes a Dios. Tal vez eras el hijo de sobra de una familia noble que no podía costear múltiples herencias. Quizá tus padres buscaban méritos espirituales, entregando su hijo a la iglesia, o tal vez tenías una deformidad física que te hacía incasable. Fuera cual fuera la razón, no tenías voz ni botón, pero quizá pienses, los adultos no podían elegir esta vida libremente. Claro, algunos sí. Comerciantes buscando redención por sus pecados, viudos sin otro destino, hijos menores de nobleza, buscando educación y estatus. Pero la libre elección en la Edad Media era un concepto relativo, muy influenciado por las opciones limitadas, la presión familiar y el espantoso espectro de la condena eterna que la iglesia agitaba ante todos. El proceso de iniciación estaba diseñado para destruirte por completo antes de reconstruirte como monje. Primero venía el noviciado, un periodo de prueba de al menos un año en el que probabas la rutina aplastante que sería tu vida. Entregabas tu ropa, despojándote literalmente de tu antigua identidad, y te ponías el hábito simple que sería tu uniforme hasta la muerte. Tu cabeza se afeitaba con la tonsura distintiva, marcándote físicamente como propiedad de la iglesia. ¿Recuerdas todas esas posesiones personales que apreciabas? Desaparecidas, esa cama cómoda en la que solías dormir, reemplazada por un colchón de paja sobre una plataforma de madera dura. Privacidad, olvídalo. Dormías en un dormitorio comunal con docenas de otros monjes, a menudo sin siquiera una cortina entre las camas. El espacio personal se consideraba un lujo, y el lujo era enemigo de la pureza espiritual. La ceremonia de profesión, cuando te convertías oficialmente en monje, era esencialmente un funeral por tu antiguo yo. Te postrabas en el suelo frío de la iglesia,
cubierto con un paño fúnebre, mientras entonaban oraciones de muerte sobre ti. El mensaje era claro: la persona que fuiste había muerto, y una nueva identidad comunitaria tomaba su lugar. Incluso tomabas un nuevo nombre, rompiendo uno de los últimos vínculos con tu vida anterior. ¿Te suena dramático? Estaba diseñado para hacerlo. La regla de San Benito, el documento fundamental del monacato occidental, no dejaba lugar a dudas sobre lo que estabas aceptando. Desde este día, ya no eres libre de abandonar el claustro, ni puedes sacudir de tu cuello el yugo de la regla. Y ese yugo se volvía dolorosamente evidente al conocer el calendario diario que estructuraría cada uno de los días restantes de tu vida. Olvídate de dormir hasta tarde. Olvídate de elegir qué hacer. Desde el momento en que tomabas tus votos, tu vida ya no te pertenecía, pertenecía a Dios, interpretado por tu abad y reforzado con un horario rígido que haría que el entrenamiento militar moderno pareciera relajado en comparación. En la jornada monástica giraba en torno al oficio divino, 8 servicios de oración, repartidos durante las 24 horas. El primero, maitines, comenzaba típicamente alrededor de las 2 de la mañana. Así es, te despertaba la campana del monasterio en plena noche, y se esperaba que te sacudieras el sueño de inmediato y te dirigieras a la iglesia. Y más te valía no llegar tarde, porque la impuntualidad era un delito castigado. Pasemos a través de un día típico en un monasterio benedictino del siglo XII en Inglaterra. En las 2 de la mañana suena la campana nocturna. Te levantas de tu cama dura en el dormitorio sin calefacción. Buscas a tientas tu túnica en la oscuridad. No se permiten velas individuales. Son un lujo innecesario y un riesgo de incendio. Caminas en silencio junto a tus hermanos hacia la iglesia para maitines. El servicio más largo del día, 4 o'clock a.m. Terminan maitines, pero no vuelves a la cama. Es hora de lauds. Otro servicio de unos 30 menos 45 minutos, a las 4:45 de la mañana. Si tienes suerte, puedes tener un breve descanso, no en la cama, sino sentado completamente vestido en el claustro o la sala capitular, quizás estudiando textos religiosos con la tenue luz del amanecer. 6 a.m. prima, el primer servicio con luz natural. Después, reunión del capítulo donde se reparten tareas del día y se hacen confesiones públicas y castigos. ¿Susurraste durante el gran silencio de anoche? Prepárate para ser reprendido o incluso azotado públicamente. Las 7 de la mañana, primera. Comida del día, a menudo solo pan y cerveza, comiendo en completo silencio mientras alguien lee las escrituras. Usaste la mano equivocada para tomar el pan. Castigo. ¿Hiciste contacto visual con otro monje? Castigo. ¿Derramaste tu bebida? Ya lo sabes, castigo. A las 7:30, alto 11:30 a.m., periodo de trabajo. Podrías estar copiando manuscritos en el escritorio, encorvado sobre un escritorio durante horas, o trabajando en el campo, sin importar el clima, o cuidando animales del monasterio. Las 11:30 de la mañana, otro servicio religioso. 12, depois do meio-dia, comida principal del día, aún en silencio, aún con lectura de textos. Su dieta predominantemente vegetariana, legumbres, huevos, pan, queso, vegetales de temporada. La carne solo en festividades o para monjes enfermos. Las porciones eran estrictas. La gula era pecado mortal. 1 o'clock, 2:30 p.m. Más trabajo o estudio en las 2:30 de la tarde. Otro servicio en las 3 p.m. hora de nona. Más oración en las 3:30. Las 5 de la tarde. A más trabajo, estudio o un raro momento de conversación permitida en el claustro. 5
depois do meio-dia visperaos. Oración vespertina, 6 o'clock p.m. mancina ligera, si es que se permite. En la Cuaresma y el Adviento, casi la mitad del año, no se permitía las 7 de la noche en completas. El servicio final del día, seguido inmediatamente del gran silencio. Desde ese momento estaba prohibido hablar hasta después de prima. Al día siguiente, las 7:30 de la noche, a hora de dormir. Pero no te pongas demasiado cómodo. Estarás despierto de nuevo a las 2 de la mañana para repetirlo. Todo y recuerda, dormías con tu hábito, en una cama dura, en un dormitorio comunal, donde alguien podría estar roncando, tosiendo o teniendo pesadillas a tu lado. Esto no era por un día, ni una semana, ni un año. Era tu vida, cada día, con escasa variación. Hasta morir, en las únicas pausas eran las festividades religiosas, que igual implicaban largas oraciones, pero quizás mejor comida o menos trabajo. ¿Crees que podrías soportar ese nivel de regimentación? La mayoría de las personas modernas colapsarían en días. La falta total de autonomía, la repetición sin fin, la privación de sueño y la vigilancia constante creaban una olla a presión psicológica, diseñada para aplastar la individualidad y fomentar la obediencia absoluta. Y no solo era agotador mentalmente, era físicamente brutal. El patrón de sueño interrumpido, dormir a las 7:30 de la noche, despertar a las 2 de la mañana, te destrozaba lentamente durante varias horas, y luego quizás un breve descanso antes de comenzar realmente el día. Se creaba un estado crónico de agotamiento. La ciencia moderna del sueño ha demostrado que el sueño interrumpido es casi tan dañino como no dormir. En absoluto, los monjes medievales vivían esencialmente en un estado perpetuo de déficit de sueño, lo cual hoy sabemos que afecta la función cognitiva, debilita el sistema inmunológico y puede provocar alucinaciones, lo que podría explicar algunas de las visiones religiosas que los monjes solían reportar. Luego está la dieta. Aunque la comida monástica no equivalía necesariamente a la inanición, era restrictiva, monótona y nutricionalmente desequilibrada, según los estándares modernos. El énfasis en el pan, las legumbres y las gachas, con proteínas y productos frescos muy limitados, especialmente en invierno, conducía a diversas enfermedades por deficiencia. El escorbuto, el raquitismo y la pelagra eran comunes en los monasterios, particularmente durante la Cuaresma, cuando la ya escasa dieta se volvía aún más restringida. El entorno físico en sí mismo era otra fuente de sufrimiento. Los monasterios de piedra eran helados en invierno y sofocantes en verano. La calefacción era mínima, usualmente limitada a la enfermería y quizás a la sala capitular, donde se reunían los monjes ancianos. La iglesia, donde los monjes pasaban muchas horas cada día, era típicamente el edificio más frío de todos, con techos altos y suelos de piedra. Los monjes desarrollaban sabañones en los pies y manos por el frío constante, y las infecciones respiratorias se propagaban rápidamente en esas condiciones. La higiene era, en el mejor de los casos, básica. Si bien los monasterios estaban más avanzados que la mayoría de los hogares medievales en términos de saneamiento, muchos tenían letrinas sofisticadas con agua corriente. La higiene personal era otro asunto. La regla de San Benito prescribía bañarse solo cuando fuera necesario, lo que típicamente significaba unas pocas veces al año. El lavado diario se limitaba a las manos, el rostro y a veces los pies. Los monjes usaban el mismo hábito de lana, día y noche, cambiándolo solo, ocasionalmente. Esta combinación de mala higiene, vida comunal y sistemas inmunológicos debilitados por la mala alimentación
y la privación de sueño convertía a los monasterios en criaderos de enfermedades. Cuando las enfermedades golpeaban, se propagaban rápidamente por la comunidad. Durante la peste negra del siglo XIV, algunos monasterios perdieron hasta el 60% de su población en las exigencias físicas del trabajo. Añadían otra capa de dificultad. No todos los monjes eran escribas. Muchos pasaban sus días en labores agrícolas pesadas, construcción u otras tareas manuales. La artritis, las hernias y el dolor crónico de espalda eran riesgos ocupacionales. Incluso aquellos que trabajaban en el scriptorium sufrían físicamente. La postura encorvada requerida para copiar manuscritos causaba deformidades en la columna, mientras que el esfuerzo visual bajo luz inadecuada provocaba problemas de visión. Para aquellos monjes que realizaban trabajo intelectual, la carga física venía en otras formas. El esfuerzo ocular por leer manuscritos mal iluminados era común, lo que llevaba a una visión deteriorada con la edad. El ambiente frío y húmedo de las bibliotecas y scriptoria causaba dolor articular y reumatismo. La naturaleza sedentaria del trabajo académico, combinada con una nutrición deficiente, generaba trastornos digestivos que se agravaban con la dieta monástica. La mortificación personal añadía aún otra dimensión de sufrimiento físico para muchos monjes. Aunque la regla de San Benito era relativamente moderada en comparación con otras tradiciones monásticas, muchos monjes practicaban austeridades voluntarias adicionales. Estas podían incluir el uso de cilicios caumizaus, gipelu, asperhaus, que causaban irritación constante, autoflagelación con látigos o ramas, ayunos prolongados, más allá de lo requerido, o dormir directamente en el suelo, en lugar de en las ya incómodas camas. Considera a Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury del siglo XII, quien tras su muerte fue encontrado vistiendo un cilicio tan infestado de piojos que su ropa interior hervía con ellos como si fuera agua en un caldero hirviendo. Esto no se consideraba un comportamiento aberrante, era admirado como prueba de su piedad. El efecto acumulativo de estas penurias físicas era el envejecimiento prematuro y la muerte temprana para muchos monjes, mientras que algunos abades y altos cargos religiosos vivían hasta edades avanzadas, beneficiándose de mejor comida y condiciones de vida. El monje promedio podía esperar una vida más corta que sus equivalentes laicos de similar clase social. Las excavaciones arqueológicas en cementerios monásticos han revelado esqueletos con signos de deficiencias nutricionales, infecciones crónicas y enfermedades articulares degenerativas a tasas más altas que en poblaciones seculares comparables. ¿Podría tu cuerpo soportar décadas de este trato? El frío constante, la interrupción del sueño, las deficiencias nutricionales, el trabajo físico, todo mientras esperaba que mantuvieras atención perfecta durante horas diarias de oración. Para la mayoría de nosotros, acostumbrados a la calefacción central, colchones de espuma viscoelástica y dietas balanceadas, la realidad física de la vida monástica sería insoportable en cuestión de semanas. Y si las penurias físicas eran brutales, los aspectos psicológicos de la vida monástica eran posiblemente aún más aplastantes. El monasterio era esencialmente una institución total, un entorno cerrado donde cada aspecto de la vida era controlado y supervisado, donde la conformidad se imponía mediante un complejo sistema de reglas, vigilancia y castigos. La piedra angular de la psicología monástica era el concepto de obediencia. No solo obedecer órdenes, sino rendir completamente tu voluntad a tus superiores. La regla de San Benito no se anda con rodeos. El primer grado de humildad es la obediencia sin demora, como si el mandato viniera del mismo Dios. Esto no se trataba
solo de obediencia externa. Se esperaba que internalizaras esta obediencia tan completamente que ni siquiera experimentaras deseos contrarios. Imagina vivir en un estado de vigilancia constante sobre ti mismo, donde no solo eres observado por los demás, sino entrenado para monitorear tus propios pensamientos sin piedad, en busca de señales de orgullo, duda o pensamiento independiente. El monacato medieval inventó lo que hoy podríamos llamar crimen de pensamiento. La idea de que incluso los pensamientos no expresados podían ser pecaminosos y condenables, una de las técnicas psicológicas más representativas de este control mental, era la custodia de los ojos. A los monjes se les enseñaba a mantener la mirada baja, sin mirar directamente a los demás, ni mostrar curiosidad por su entorno. No se trataba solo de modestia externa, era una técnica para controlar el pensamiento, limitando la estimulación visual. Al restringir lo que podías mirar, el sistema también restringía lo que podías pensar. Luego estaba el silencio. La mayoría de las personas modernas rara vez experimentan el verdadero silencio, pero en un monasterio medieval, la prohibición de hablar se aplicaba estrictamente durante gran parte del día. Durante el gran silencio, desde completas hasta después de prima al día siguiente, aproximadamente 12 horas, no se permitía hablar bajo ninguna circunstancia, salvo emergencias graves. Incluso durante los periodos de trabajo, la conversación estaba limitada y vigilada. Este silencio impuesto no era solo para mantener un ambiente de oración, era una herramienta psicológica diseñada para destruir la identidad individual y reforzar el control institucional. Sin la capacidad de expresar libremente los pensamientos o formar conexiones personales mediante el habla, los monjes se volvían más aislados internamente, incluso mientras vivían en estrecha cercanía física con otros. El sistema de confesión añadía otra capa de presión psicológica. Los monjes debían confesar públicamente incluso las infracciones menores de la regla durante las reuniones diarias en el capítulo. Imagina pararte ante toda tu comunidad para admitir que te quedaste dormido durante la oración o que tuviste un momento de irritación con otro monje. Esta humillación pública servía para imponer conformidad y crear una comunidad donde los miembros se vigilaban entre sí, pero no se trataba solo de confesar acciones concretas. Se esperaba que los monjes examinaran constantemente su conciencia en busca de pensamientos impuros, sentimientos inadecuados o momentos de orgullo. El abad cisterciense del siglo XII, Bernardo de Clairvaux, aconsejaba a los monjes que se vieran a sí mismos como una especie de depósito de culpa que nunca se seca. Esta autovigilancia constante creaba lo que los psicólogos modernos reconocerían como un entorno perfecto para desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y conductas obsesivo-compulsiva. Los textos monásticos medievales están llenos de relatos de monjes atormentados por la escrupulosidad, una preocupación obsesiva por los pecados personales y la propia indignidad, que podía llevar al desesperar espiritual. Considera el caso del monje del siglo XI Jotloji Saninmero, quien describía estar tan atormentado por dudas y ansiedades espirituales que experimentaba lo que hoy llamaríamos ataques de pánico en mí. Corazón latía con fuerza, mi mente estaba confusa y todo mi cuerpo temblaba en sus contemporáneos. No veían esto como una crisis de salud mental, sino como una prueba espiritual que debía ser soportada en la estructura física del monasterio. También reforzaba este control psicológico. El diseño arquitectónico de la mayoría de los monasterios permitía vigilancia constante en dormitorios abiertos, salas capitulares con líneas de visión claras, claustros donde los monjes podían ser observados al trasladarse entre edificios. Esto creaba lo que el sociólogo moderno Irving Goffman llamaría
un efecto panóptico, donde los individuos internalizan la sensación de ser observados, incluso cuando no lo están. El aislamiento social del mundo exterior intensificaba aún más estas presiones psicológicas. Una vez que ingresabas al monasterio, el contacto con la familia y los amigos quedaba severamente restringido o completamente eliminado. Las cartas eran censuradas, las visitas eran limitadas y las noticias del mundo exterior se controlaban cuidadosamente. Esta ruptura de vínculos externos hacía que los monjes dependieran completamente de la comunidad monástica para el contacto humano, reforzando aún más el control institucional para aquellos que luchaban con las demandas psicológicas. Las opciones eran limitadas y sombrías. Un monje que experimentaba lo que hoy llamaríamos depresión o ansiedad podía ser considerado espiritualmente débil, perezoso o incluso poseído por demonio. Los remedios prescritos eran más oración, más ayuno, más mortificación personal, intensificando precisamente las condiciones que causaban el sufrimiento psicológico en primer lugar. En casos extremos, los monjes que rompían repetidamente las reglas o cuestionaban la autoridad podían enfrentarse al encarcelamiento dentro. Sí, muchos monasterios tenían sus propias cárceles y no se trataba de un simple castigo temporal. El encarcelamiento monástico podía durar meses o incluso años, a menudo en condiciones de privación sensorial que aceleraban el deterioro mental. ¿Podría tu mente soportar esa olla a presión psicológica? El monitoreo constante de ti mismo, la confesión pública de faltas menores, el silencio impuesto, la completa rendición de la autonomía, todo mientras estás aislado de cualquier sistema de apoyo externo. Para la mayoría de nosotros, educados con conceptos de libertad personal y autoexpresión, el régimen psicológico de un monasterio medieval sería aún más insoportable que sus penurias físicas. Cuando imaginamos a los monjes medievales, a menudo los visualizamos como estudiosos, encorvados sobre manuscritos iluminados, preservando el conocimiento clásico y creando libros hermosos. Si bien esta imagen no es del todo falsa, representa de forma muy inexacta la realidad intelectual para la gran mayoría de los monjes San I. Destruyamos el mito más grande. La mayoría de los monjes no eran eruditos ni escribas. En un monasterio típico, solo un pequeño porcentaje trabajaba en el escritorio. La mayoría se dedicaba a labores agrícolas, tareas domésticas, deberes administrativos o artesanías especializadas. Muchos monjes, especialmente aquellos de origen campesino, eran funcionalmente analfabetos o apenas sabían leer lo suficiente como para tropezar con los textos litúrgicos, pero no como para participar en obras teológicas o filosóficas complejas. Incluso para aquellos monjes que realizaban trabajo intelectual, la naturaleza de ese trabajo estaba muy lejos de la libre investigación o la creación académica como la imaginamos hoy. La vida intelectual monástica estaba rígidamente controlada, con fuertes restricciones sobre lo que se podía leer, estudiar o discutir. La principal actividad intelectual de la mayoría de los monjes alfabetizados no era crear nuevo conocimiento, sino memorizar e internalizar textos existentes, principalmente la Biblia, escritos patrísticos, obras de los padres de la Iglesia y materiales litúrgicos. Un monje podía pasar años memorizando el Salterio completo, los 150 salmos, tantas veces que quedaban grabados en su memoria. No se trataba solo de obediencia externa, se esperaba que internalizaras esta obediencia de forma tan completa que ya no experimentaras deseos contrarios. Imagina vivir bajo una vigilancia constante de tus propios pensamientos, donde no solo te observaban los demás, sino que eras entrenado para monitorear tu mente sin piedad, buscando señales de orgullo, duda
o pensamiento independiente. El monacato medieval creó lo que hoy podríamos llamar crimen de pensamiento. La idea de que incluso los pensamientos no expresados podían ser pecaminosos y condenables. A una técnica psicológica clave era la custodia de los ojos. Los monjes debían mantener la mirada baja, sin mirar directamente a otros, ni mostrar curiosidad por su entorno. No era solo modestia externa, era un método para controlar el pensamiento, limitando la estimulación visual. Al restringir lo que podías ver, el sistema restringía lo que podías pensar. También estaba el silencio. La mayoría de las personas modernas casi nunca experimenta el verdadero silencio, pero en un monasterio medieval, durante el gran silencio, desde completas hasta después de prima al día siguiente, unas 12 horas, no se permitía hablar bajo ninguna circunstancia, salvo emergencias graves. Incluso durante los periodos de trabajo, la conversación estaba limitada y vigilada. Este silencio impuesto no servía solo para mantener la reverencia, era una herramienta psicológica diseñada para erosionar la identidad individual y reforzar el control institucional, sin la libertad de expresar pensamientos o formar conexiones humanas mediante el lenguaje. Los monjes se volvían internamente aislados, incluso mientras convivían muy cerca físicamente de los demás. El sistema de confesión pública añadía otra capa de presión. Los monjes debían confesar, incluso faltas menores, durante las reuniones diarias del capítulo capitular. Imagínate tener que admitir ante toda la comunidad que te quedaste dormido en oración o que te irritaste con un hermano. Esta humillación pública fomentaba la conformidad y hacía que los miembros se vigilaran unos a otros. Pero no era solo confesar actos concretos. Se esperaba que examinaran persistentemente su conciencia, buscando pensamientos impuros, emociones inapropiadas o instantes de orgullo. El abad cisterciense del siglo XII, Bernardo de Claraval, aconsejaba que te vieras como un depósito de culpa que nunca se vacía. Esta vigilancia constante era lo que hoy reconoceríamos como un caldo de cultivo para ansiedad, depresión y comportamientos obsesivo-compulsivos. Los textos monásticos están llenos de casos de monjes atormentados por la escrupulosidad, una obsesión con el pecado personal que llevaba al desesperar espiritual. Por ejemplo, Otlo de San Emerano, un monje del siglo XI, describía angustias tan intensas que eran claramente ataques de pánico en mi corazón latía con fuerza, mi mente estaba confusa y todo mi cuerpo temblaba. Para sus contemporáneos, esto no era una crisis de salud mental, sino una prueba espiritual. A soportar a la arquitectura del monasterio también reforzaba este control psicológico en dormitorios abiertos, sin privacidad, salas capitulares con líneas de visión claras, claustros donde los monjes podían ser observados al transitar. Todo creaba lo que el sociólogo Erving Goffman llamaba un efecto panóptico, donde se internaliza la sensación de estar permanentemente observado. A la ruptura de los vínculos externos intensificaba esta presión. A una vez dentro, el contacto con la familia o amigos se restringía drásticamente. Las cartas eran censuradas, las visitas limitadas y las noticias del exterior controladas. Esto hacía que el monje dependiera totalmente de la comunidad religiosa para cualquier interacción humana, reforzando el control institucional. Para quienes sufrían con la carga psicológica, las opciones eran sombrías. La depresión o ansiedad podían interpretarse como señal de debilidad espiritual o posesión demoníaca. Los remedios prescritos eran aún más oración, ayuno o mortificación, intensificando el sufrimiento. En casos extremos, los monjes que quebrantaban repetidamente las reglas o cuestionaban la autoridad podían ser encarcelados dentro del monasterio. Es cierto, a muchos monasterios
tenían sus propias celdas de castigo, y el internamiento podía durar meses o incluso años, a menudo bajo privación sensorial, acelerando el colapso mental. Podrías resistir esa olla a presión psicológica, vigilarte constantemente, confesar tus faltas públicamente, vivir bajo un silencio impuesto, entregar completamente tu autonomía. Todo ello mientras estás aislado de cualquier apoyo externo. Para alguien criado en culturas que valoran la libertad individual y la expresión personal, el régimen psicológico de un monasterio medieval sería mucho más insoportable que sus penurias físicas. A menudo imaginamos a los monjes como eruditos, concentrados en hermosos manuscritos iluminados. Aunque esta imagen no es del todo falsa, describe muy mal la realidad intelectual de la mayoría. Primero, el mito más grande: la mayoría de los monjes no eran eruditos ni escribas creativos. En un monasterio típico, solo una minoría trabajaba en el scriptorium, sala de escritura. La mayoría se ocupaba en labores agrícolas, domésticas, administrativas o artesanales, y muchos eran funcionalmente analfabetos, solo capaces de leer liturgias básicas sin comprenderlas realmente. Incluso los que realizaban trabajo intelectual lo hacían bajo una vida estrictamente controlada. Su función no era crear conocimiento, sino memorizar, interiorizar textos litúrgicos existentes, no interpretar ni innovar. Un monje podía pasar años memorizando los 150 salmos del Salterio, hasta recitarlos de memoria sin error. En copiar manuscritos era arduo y físicamente doloroso. Anoras, encorvado bajo luz, pobre. Los escribas no escogían los textos, los recibían de sus superiores y debían reproducirlos exactamente, sin licencia para introducir interpretación personal. Los famosos manuscritos iluminados que hoy vemos en museos provenían de monasterios ricos, encargados por patrocinadores externos. La mayoría producía copias sencillas, todas funcionales y sin decoración. La lectura misma estaba estrictamente regulada. Los libros no eran de acceso libre, se guardaban en salas seguras y solo se consultaban bajo supervisión del bibliotecario. Solo los monjes de mayor rango podían leer ciertos textos, según la evaluación de sus superiores. La curiosidad intelectual o el estudio independiente eran vistos con sospecha, no con apoyo. Como advertía Adam de Driver, escritor monástico del siglo XII, leer debe dirigirse a un único fin y no dispersarse. Quienes quieren leerlo todo terminan por no saber nada. En el ideal no era aprendizaje amplio, sino foco profundo en textos religiosos aprobados. Conversaciones teológicas o filosóficas estaban prohibidas fuera de entornos educativos formales, especialmente en monasterios que recibían novicios. La regla de San Benito condena el habla ociosa o frívola, categorías en las que fácilmente entraba cualquier discusión intelectual no relacionada con la edificación espiritual. Cuando se estudiaban textos clásicos o científicos, bajo una interpretación cristiana, la filosofía clásica no se estudiaba por interés intelectual, sino como defensa de la doctrina. La ciencia se entendía como alegoría del diseño de Dios. Así, se restringía severamente la exploración genuina del conocimiento. La innovación estaba explícitamente desalentada. El monje ideal era quien transmitía fielmente la tradición, no quien desarrollaba nuevas ideas. Bernardo de Clairvaux, una fuerza monástica del siglo XII, afirmaba: no soy de los que siempre aprenden sin llegar jamás al conocimiento de la verdad. Prefiero la mediocridad segura a la superioridad peligrosa. Para monjes con verdadera curiosidad intelectual o talento, este entorno era sofocante, hasta el punto de tortura. El filósofo Pedro Abelardo
brillante figura del siglo XII, que pasó un tiempo como monje. Describió el ambiente monástico como un lugar donde cuestionar era rebelión y la indagación desobediencia. Su independencia intelectual terminó en condena por parte de las autoridades eclesiásticas. Podrías ceder tu autonomía intelectual, aceptar que desafiar las interpretaciones establecidas podría condenar tu alma, pasar décadas copiando textos sin añadir pensamiento propio o interpretación. Para muchos de hoy, criados en sociedades que valoran el pensamiento crítico y la exploración intelectual, el enfoque monástico hacia el conocimiento sería una prisión mental, más difícil de soportar que el frío o la escasa comida. En los monasterios a menudo se pintan como comunidades armoniosas de hermanos unidos en propósito, pero la realidad era mucho más compleja y a menudo oscura. La dura realidad de la vida monástica medieval y costumbre del siglo XIII del monasterio de Cluny establecía explícitamente que los hermanos legos debían comer alimentos inferiores, vestir ropas más ásperas y dormir en dependencias separadas de los monjes de coro. Tenían prohibido aprender a leer. No podían participar plenamente en los servicios litúrgicos y no tenían voz en las decisiones comunitarias. Esto era un apartheid monástico, un sistema de castas rígido, disfrazado de lenguaje religioso. E incluso entre monjes del mismo rango, el ambiente social podía ser tóxico. Crónicas y registros disciplinarios revelan comunidades plagadas de facciones, favoritismos, chismes y acoso. La convivencia forzada, trabajar, comer y dormir juntos durante años en estrecha proximidad, combinada con la falta de privacidad y de válvulas de escape para la frustración, creaba las condiciones perfectas para los conflictos interpersonales. Consideremos el testimonio de una visita monástica del siglo XIV en la abadía de St. Halls, donde los investigadores descubrieron que algunos monjes difundían chismes maliciosos sobre sus hermanos y formaban cliques que excluían a los demás. En el monasterio de la Iglesia de Cristo en Canterbury, los registros documentan quejas sobre monjes que se burlaban de sus hermanos por su acento o sus orígenes humildes, formando conspiraciones contra quienes no les agradaban. La violencia no era infrecuente. Los registros disciplinarios describen desde empujones en el claustro hasta agresiones con utensilios de cocina. En la abadía de San Agustín en Canterbury, los registros de 1279 describen a un monje llamado Guillermo que golpeó a Fray Juan en la cara hasta hacerle sangrar. Durante maitines, las dinámicas sexuales añadían otra capa de complejidad. Aunque el ideal era la castidad total, la realidad era que los monasterios eran comunidades de hombres, muchos muy jóvenes, viviendo en estrecha proximidad y con escasos medios para canalizar sus impulsos naturales. Atracciones homoeróticas, relaciones consensuadas e incluso abusos sexuales ocurrieron con suficiente frecuencia como para justificar advertencias constantes en las reglas y costumbres monásticas. Elred Turrivo, escritor monástico del siglo XII, advirtió contra las amistades especiales entre monjes, describiendo en términos sorprendentemente explícitos los peligros de los vínculos emocionales y físicos. El hecho de que estas advertencias se repitieran sugiere que el problema era persistente. Más inquietantes aún son los registros de explotación sexual de novicios y jóvenes monjes por parte de autoridades, un problema que los líderes monásticos reconocían, pero con el que luchaban para dar respuesta para los monjes que no encajaban en la estructura social por su personalidad, procedencia o incapacidad de adaptarse. La vida monástica podía ser aislante y psicológicamente devastadora. No había escapatoria, no se podía cambiar de trabajo, mudarse de ciudad, ni tomarse un día de salud mental. Uno estaba atrapado con las mismas personas
y las mismas jerarquías, hasta la muerte. La confesión pública y el castigo comunal exacerbaban las tensiones sociales. Imaginen tener que admitir públicamente cada falta menor ante toda la comunidad y luego ver cómo tus hermanos votaban sobre tu castigo. Este sistema se convertía fácilmente en una herramienta de humillación y control social. Monjes impopulares recibían castigos más severos por infracciones que a los favoritos se les perdonaban. ¿Podrías sobrevivir a esta olla a presión social? ¿Podrías navegar entre jerarquías complejas, facciones, chismes y posibles abusos por parte de superiores con poder absoluto? ¿Podrías conservar la cordura viviendo en intimidad forzada con los mismos hombres durante décadas, sin privacidad ni salida? Para la mayoría de nosotros hoy, acostumbrados a poder elegir nuestros círculos sociales y alejarnos de ambientes tóxicos, la realidad social del monasterio medieval sería una de sus facetas más brutales: pobreza espiritual, riqueza material. Cuando pensamos en monjes, imaginamos hombres que han hecho votos de pobreza, sin posesiones y llevando una vida sencilla. Y aunque los monjes individualmente debían renunciar a lo material, la realidad económica de los monasterios era muy distinta y a menudo contradecía sus ideales espirituales. En la Edad Media, los monasterios eran potencias económicas grandes, terratenientes, productores agrícolas y entidades financieras. Para el siglo XIII, muchos controlaban vastas propiedades. La abadía de Cluny, por ejemplo, poseía más de 10.0 propiedades en toda Europa, incluyendo aldeas, bosques, minas y propiedades urbanas. Esto generaba una gran tensión, como podían instituciones dedicadas a la pobreza. A spiritual justification. Su enorme riqueza. ¿Cómo podían los monjes que no poseían nada administrar imperios económicos? Para los monjes comunes, la experiencia variaba según la riqueza del monasterio. La regla de San Benito estipulaba que todos debían recibir en teoría, 2 platos cocidos al día eran suficientes. Si había fruta o verdura fresca, se podía añadir un tercero. En la práctica, esta igualdad rara vez se cumplían en monasterios ricos. Los abades y oficiales comían mejor, vestían hábitos más finos y disfrutaban de comodidades como habitaciones privadas con chimenea. En cambio, los monjes humildes sobrevivían con lo básico. Las diferencias entre monasterios también eran notorias. Abadías prestigiosas como Westminster disfrutaban de ingresos enormes, mientras que casas más pobres sufrían hambre, frío y edificios en ruinas a pesar de sus ideales. Los monjes eran muy conscientes de estas jerarquías económicas. Los monjes con educación o habilidades administrativas pasaban más tiempo gestionando tierras, negociando con arrendatarios o supervisando. La contabilidad, los litigios y la planificación económica ocupaban gran parte de su tiempo. Algunos, como Mateo de París, se quejaban de que sus hermanos contaban más monedas que oraciones en los monasterios. Al enfrentar crisis económicas, se veían forzados a decisiones difíciles. Al reducir el número de monjes, dejar de ayudar a los pobres o buscar nuevas fuentes de ingreso, a veces contradiciendo sus valores. Muchos optaban por lo último en la Baja Edad Media. Algunos actuaban como banqueros encubiertos o arrendadores despiadados. Otros monetizaban la espiritualidad, cobraban por misas, vendían indulgencias y explotaban reliquias. Estas prácticas, que convertían lo sagrado en negocio, alimentarían más tarde las críticas de la Reforma protestante. Para los monjes individuales, esta contradicción podía ser mentalmente devastadora. Imaginen haber jurado pobreza y encontrarse desalojando
o dormir en un colchón duro en un dormitorio helado, mientras el abad cenaba vino y carnes en privado. Todo esto se justificaba como necesario para entretener a visitantes importantes. La realidad económica de la vida monástica también generaba dificultades prácticas que variaban según el estatus y las habilidades de cada monje. Aquellos hermanos asignados al trabajo manual, cultivar los campos, construir edificios o realizar tareas domésticas, la pobreza monástica a través del esfuerzo físico y el desgaste corporal. Mientras tanto, quienes tenían responsabilidades administrativas la vivían mediante el estrés de gestionar sistemas económicos complejos, intentando al mismo tiempo mantener su enfoque espiritual. ¿Podrías reconciliar estas contradicciones? ¿Podrías vivir sin posesiones personales mientras tu institución acumulaba riqueza? ¿Podrías mantener el desapego espiritual mientras tomabas decisiones económicas que afectaban a cientos o miles de personas? Para muchos monjes medievales, estas tensiones económicas creaban una forma de disonancia cognitiva que añadía una carga psicológica más a la vida monástica. Hemos despojado a la vida monástica medieval de su barniz romántico para revelar la dura realidad que se escondía debajo a una vida de esfuerzo físico, presión psicológica, restricciones intelectuales, complejidad social y contradicción económica. La pregunta es: ¿podrías tú sobrevivir a esa vida? Para la mayoría de las personas modernas, la respuesta casi con certeza es no. Al menos, no sin un sufrimiento profundo. Estamos acostumbrados a la autonomía personal, al confort, a la autoexpresión y a la elección. Todo eso hace que el régimen monástico parezca más una sentencia de prisión que un camino espiritual. Tan solo la privación del sueño rompería a muchos en cuestión de semana. El frío constante, la dieta monótona, la falta de privacidad, el horario implacable. Desafíos físicos ya serían formidables, incluso antes de considerar los aspectos psicológicos, la vigilancia constante, el silencio impuesto y la obediencia absoluta. Y sin embargo, miles de hombres medievales no solo sobrevivieron, sino que a veces prosperaron en ese entorno. ¿Cómo? En parte, por el poder de la convicción religiosa, una creencia genuina de que su sufrimiento tenía un sentido espiritual, que su incomodidad en esta vida sería recompensada en la siguiente. La cosmovisión medieval, que veía la existencia terrenal como un breve preludio a la vida eterna, hacía que los sacrificios parecieran racionales, de un modo que hoy nos cuesta comprender. La adaptación y la compartimentación psicológica también jugaron un papel crucial. Los monjes medievales desarrollaron mecanismos de afrontamiento, encontraban sentido en el ritual, creaban espacios mentales de pensamiento privado dentro de una conformidad externa y formaban relaciones de apoyo pese a las restricciones institucionales. Algunos encontraban una realización genuina en ciertos aspectos de la vida monástica: la belleza de la música litúrgica, la satisfacción del trabajo artesanal o la estimulación intelectual. Para quienes tenían la fortuna de acceder a ella, también es importante recordar que, para muchos, las alternativas a la vida monástica eran igual de duras, pero en otros sentidos. En un mundo de agricultura de subsistencia, violencia endémica, escasa atención médica y jerarquías sociales rígidas, el monasterio ofrecía ciertas ventajas: comidas regulares, algo de atención médica, educación y un grado de seguridad poco común para la gente común. Pero no debemos romantizar a los monjes medievales como atletas espirituales, serenos que abrazaban con fe inquebrantable su estilo de vida austero. Los registros monásticos están llenos de evidencias de lucha en monjes que huían, que rompían las reglas repetidamente pese a los castigos, que caían en la depresión
u otros trastornos psicológicos, que simplemente seguían la rutina mientras, por dentro, estaban desvinculados de sus compromisos espirituales. La cruda realidad de la vida monástica medieval sirve como un poderoso recordatorio de la adaptabilidad humana y del alto precio de ciertas formas de aspiración espiritual. Estos hombres crearon logros culturales e intelectuales de valor perdurable mientras vivían en condiciones que hoy consideraríamos inhumana. Su resistencia es testimonio del poder de la fe religiosa para moldear el comportamiento humano y de la extraordinaria capacidad del ser humano para encontrar sentido en el sufrimiento, cuando ese sufrimiento forma parte de una visión del mundo coherente. Así que, la próxima vez que veas una imagen serena de un monje medieval iluminando un manuscrito o paseando por un jardín del claustro, recuerda la realidad que hay detrás. Dice Imogen: los despertares a las 2 de la madrugada, los suelos helados, el hambre, el silencio, la vigilancia, las tensiones sociales y la presión psicológica incesante. Recuerda que los hermosos artefactos religiosos y manuscritos que admiramos hoy fueron producidos en condiciones que consideraríamos inhumanas según los estándares modernos. ¿Podrías sobrevivir como un monje medieval? Quizás la mejor pregunta sea: ¿qué nos dice sobre la naturaleza humana el hecho de que alguien sí pudo?